Saludos amigas y amigos, soy Felipe Pizarro, y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula explicativa, de la asignatura de Participación y Argumentación en Democracia, que lleva por título La retórica frente a la verdad. En cápsulas anteriores hemos estado revisando dos disciplinas que estudian el uso del lenguaje, las cuales han estado presentes de manera fundamental en el desarrollo de los discursos hasta el día de hoy. Me refiero a la lógica y a la retórica. Hemos visto que la lógica es una forma de utilizar el lenguaje para dar orden al razonamiento a través de un proceso de inferencias, en el que, a partir de premisas, se llega a conclusiones válidas. Esta disciplina ha sido muy importante en la manera de enfrentar la realidad y tomar decisiones desde la antigüedad, pero es con la llegada de la modernidad, que adquirió un rol preponderante a la hora de establecer cuáles son los discursos que se consideran válidos al interior de la sociedad. Así, en las sociedades modernas, que se pretenden a sí mismas racionales, se ha ido confundiendo lo que se presenta como lógico, con lo que sea que es lo verdadero. Mientras que la retórica, el arte de persuadir y convencer a través del lenguaje, fue un objeto de estudio bastante importante, en las civilizaciones que se consideran como cuna del pensamiento occidental, Grecia y Roma, ya que se entendía, que la manera en que se usa el lenguaje, genera un efecto en quien escucha, y por lo tanto, se puede manipular el discurso, para generar ciertos efectos, los efectos de persuasión y convencimiento, que llevan a las personas a aceptar el discurso de quien habla. Dentro de los estudios retóricos encontramos el estudio de las figuras retóricas, las cuales son recursos del lenguaje como la metáfora o la ironía, que podemos utilizar para potenciar el efecto que queremos generar con el discurso. Así que con esto, ya estamos listos para continuar con la segunda parte de esta cápsula explicativa, es decir, lo que tuve que recortar del video anterior porque iba a quedar muy largo, XD. Con el paso de los siglos, el estudio de la retórica fue poco a poco limitándose al estudio de estos recursos, dándole el lugar principal en los estudios del lenguaje a la lógica, la cual, ya llegado el periodo histórico de la modernidad, se volvió una total protagonista y la principal forma de comprender y de validar los discursos que surgen en sociedad. A finales del siglo XIX, el filósofo Friedrich Nietzsche se dio cuenta de esta situación y reflexionó en torno a esta en su investigación Descripción de la retórica antigua, en el cual compara a las personas antiguas de la Grecia clásica con las personas modernas, diciendo que estas personas antiguas formaban su conocimiento y su entendimiento de la realidad a partir de imágenes míticas, a partir de relatos y de fantasías, mientras que las personas modernas lo hacen a partir de una verdad anclada a la lógica. Esta última forma de entender al mundo no le gustaba demasiado a Nietzsche, quien la consideraba groseramente empirista, y en su investigación se siente mucho más atraído por esta forma de entendimiento de los antiguos, quienes preferían ser persuadidos, ser convencidos, que ser instruidos racionalmente, ya que Nietzsche considera que en esta manera antigua, retórica, de entender la realidad, se contiene el entendimiento de que no se puede alcanzar una verdad a través del lenguaje. En este sentido, para el filósofo no existe una división entre los artificios del lenguaje y la manera natural de utilizar el lenguaje, ya que todo el lenguaje es un artificio. Todas las palabras son solo signos, los cuales cargamos de otras imágenes, de significados, de entendimientos de la realidad, pero que finalmente no son la esencia en sí del lenguaje. El lenguaje solo es capaz de referirse al propio lenguaje. Si tú intentas definir una palabra, para definir esa palabra vas a utilizar más palabras, y si intentas definir esas otras palabras, vas a encontrarte más palabras, y así constantemente vas a ir trasladándote por el sistema de palabras sin ser capaz de salir de allí, ya que el lenguaje es un sistema cerrado, incapaz de referirse aún más allá, a una verdad. Lo único que hay al interior del lenguaje es más lenguaje. Por lo tanto, al interior mismo de cada una de las palabras está la artificiosidad retórica. Les mencioné anteriormente
que dentro de las figuras retóricas está la metáfora, que podríamos describirla como la sustitución de una cosa por otra. Así, desde este punto de vista, podríamos afirmar que las palabras son algo así como metáforas, ya que están en sustitución de la cosa. Cuando yo digo árbol, no aparece un árbol, no invoco a un árbol. Y la palabra no tiene una relación esencial con lo que es un árbol, ya que la palabra puede ser sustituida, tal como lo es cuando mencionamos el mismo concepto en otros idiomas. El lenguaje es entonces una especie de universo virtual, distinto al mundo real. Es por ello que Nietzsche plantea que la verdad no se encuentra en el lenguaje, las palabras solo se encuentran sustituyéndola. Y entonces, como se ha planteado antes, el gran objetivo de la retórica es lo verosímil, lo que podría ser cierto, lo que suena como correcto. Y tal como se ha planteado en un video anterior, lo que suena como correcto, lo que suena como verdadero, depende de la comunidad discursiva en la que nosotros nos estemos comunicando. Y ya que en nuestras sociedades el pensamiento racional y científico se encuentra muy legitimado, muchas veces algunos discursos, para persuadirnos y convencernos, se disfrazan de lógicos y racionales. Es muy fácil mentir cuando se utiliza el lenguaje, cambiar números, datos, para hacer pensar que lo que yo pienso es la verdad. Así que la mayor clave retórica respecto al uso del lenguaje es la adecuación a una situación de comunicación, la capacidad de entender el contexto y a partir de este contexto, cuáles son mis objetivos, los efectos que deseo generar y para los cuales estoy emitiendo un discurso. Como conclusión, hemos visto que la manera en que utilizamos el lenguaje tiene un efecto, genera un efecto en quien escucha, y este efecto contribuye a la manera en que cada uno de nosotros comprende la realidad, comprende lo que es verdadero. Esto podemos comprobarlo en el lugar que tienen hoy en día los medios de comunicación y las denominadas fake news, ya que lo que aparece en las pantallas manipula tremendamente lo que nosotros consideramos como verdad. Por lo tanto, es necesario ser crítico y no perder de vista la situación comunicativa en la que nos encontramos para saber cuáles son las intenciones y las circunstancias en las que se producen los discursos, no olvidando que muchas veces lo que se presenta como lógico no necesariamente es la verdad, lo cual no significa que debamos descartar la racionalidad y debamos dejar de lado la lógica, ya que después de todo sigue siendo uno de los mejores métodos que tenemos de racionamiento y de develamiento de la realidad. Pero es necesario ser conscientes que el efecto que se persigue con la comunicación influye e interviene enormemente en el uso de las palabras y en los significados que les otorgamos. Eso por el día de hoy. Recuerden que si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo que está apareciendo en pantallas. Nos vemos.